¿Qué les parece si pues todas las mañanas vengo a desayunar aquí con ustedes? Y sirve que me reportan si alguno de mis compañeros abusa del poder. Ayer vi a Isabel en la fachada de mi casa, besándose con un muchacho. Primero me celas con Mónica y ahora me celas con Altagracia Sandoval. Mónica no es competencia para mí. Igual si me cuentas qué está pasando. Anoche no pude responderle a tu hermana como hombre. Entonces ese es Marcos Beltrán. Así es. La doña le pide cordialmente que le retire la beca y que sea expulsado de la escuela. ¿Cuál es el nombre de ese infeliz? En Veracruz mucha gente lo conoce. Es muy fácil de encontrar. Él se llama Miguel. Miguel Preciado. Miguel Preciado. Así se llama esa rata. Me va a ayudar a que por fin lo metan a la cárcel. Por supuesto. Tengo el dinero y el poder para hacer que ese pervertido pague por todas las mujeres que les hizo daño. Pero eso sí, Margarita, no le debes de contar a nadie de esto que hablamos. Mucho menos a Saúl. Él no debe sospechar mi interés por ayudarte en contra de Miguel Preciado. No lo entiendo. ¿Por qué ocultarle cosas al licenciado? Es por el bien de Saúl. ¿Piensa que Preciado sería capaz de asesinarlo, como lo hizo con tu mamá? ¿Tú quieres que lo maten? No, ¿verdad? Entonces ya estamos claras. Si sacamos a Saúl de este asunto, lo vamos a proteger. Tú deja que yo me encargue de Miguel Preciado. Tengo gente que lo va a hacer. No lo voy a hacer yo, ni Saúl. Y así lo protegemos. ¿De acuerdo? ¿Sientes algo por la doña? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo te he dado motivos para desconfiar de mí? Me los estás dando en este momento, evadiendo mi pregunta una vez más. Yo no soy tonto, Jimena. Ella se hace la simpática por interés. Sigue empeñada en conseguir los terrenos de mi familia. ¿Y por qué sigues sin contestar mi pregunta? ¿Y por qué tú me tratas como si estuviéramos en un juicio? Me estás interrogando como si fuera culpable de algo. Mira, tal vez mucha gente piense que yo no soy tan buena abogada. No, eso no es cierto. Pero se equivocan porque yo tengo muy buena intuición. Yo te amo. Pero no voy a permitir que te burles de mí con esa mujer. No, espérate, no te vayas. Te estás ahogando en un vaso de agua. No pasó nada. Suéltame. No pasó nada. Suéltame. Suéltame. Ahora la que se quiere ir sola a la casa soy yo. Y solamente te quiero dejar algo muy claro. Te amo más que a nadie. Saúl, pero también me tengo que querer. Y me tengo que cuidar. A ver, mira, eso puede estar bien joven, ¿eh? Pero no soy mensa. La vida me ha enseñado cómo defenderme a madrazos. Que te quede bien claro. Por eso, Mónica, quiero ayudarte a protegerte de esos golpes. Creo que eres alguien que vale mucho la pena. Digo, no sé si tienes novio. A ver, espera. Te voy a dejar bien claro. Mira, yo nomás vine a esta ciudad a chambear. Porque no ando buscando ni galán, ni noviecillos, ni nada de esas cosas, ¿eh? Pero yo simplemente quiero ayudarte a tener todos los problemas de la ciudad, a cuidarte. Te prometo que no te voy a pedir nada a cambio. A ver, ¿y cómo yo voy a saber que no me vas a pedir nada ahí a mitad del camino? Una recompensa por andarme cuidando y esas cosas. ¿De verdad siempre desconfías de los hombres? Ay, a ver, no es eso, oficial. Gabino, te dije que me dijeras Gabino. Hombre, pues, Gabino. Lo que pasa es que estoy, pues, bien preocupada por mi jefe. Está bien malo y tengo que andar chambeando todos los días porque, pues, su salud está en riesgo. No me puedo dar el lujo ahí de distraerme y esas cosas. No, pues lo siento mucho, no sabía que tu jefe estaba mal. Mira, Gabino, no quiero ser mala onda contigo, neta, ¿eh? Pero quiero dejarte las cosas bien claras. Mira, si lo que estás buscando, pues, es algo más allá de una amistad, pues, estás perdiendo tu tiempo. Conmigo no la vas a encontrar. Me pasé un poco, pero es que tú me provocas, hijo. Si no, mírate cómo lloras, como si fueras una niña. ¿Por qué te cuesta tanto comportarte como un hombre? ¿Eh? Párate derecho, así. Tienes que demostrarle a Isabela lo que vales. Tú lo has dicho, papá. Yo no valgo nada. Mírame a los ojos. Mírame. Eres mi hijo, Diego. No lo olvides nunca. Eres un Padilla. Mi sangre corre por tus venas. Somos leones. Y el mundo entero es nuestra presa. Incluyendo
bueno, Isabela. Yo sé que mi tía es muy posesiva conmigo y tiene un carácter difícil. Pero no estamos seguros de que fue ella quien te mandó a quitar la beca. Esas becas las paga la doña. No estoy ciego, Isabela. ¿Y yo sí? ¿Solo porque me niego a pensar que mi tía puede ser tan cruel para dejarte sin estudios? Déjame hablar con ella. Me tengo que ir. El director me exigió que me fuera cuanto antes. Marcos, este guardia viene a escoltarte hasta la salida. Por favor, asegúrese de que recoja todas sus pertenencias antes de salir. De mí no se preocupen. No pienso volver a esta escuela nunca más. Es un tatuaje de dientes de un chango con la cola del diablo. Es muy fácil de encontrar. Él se llama Miguel Preciado. ¿Cómo que no van a investigar? A mí me vale lo que digan los bomberos. Mi defendida llamó a su casa y el que contestó el teléfono fue Miguel Preciado. Ese tipo mató a su mamá, la quemó viva. No, sí, ya veo que tiene la boca bien cerrada mordiendo billetes. No te preocupes, voy a ir personalmente a Veracruz. ¿Qué está haciendo aquí todavía? ¿Está bien? ¿Y por qué piensa que no estoy bien? Tiene los ojos con lágrimas. ¿Qué fue? ¿Algo estaba viendo en su teléfono? ¿Eso fue lo que la puso mal? A mí nada me perturba, nada. No soy una mujercita histérica e insegura como su novia. No voy a permitir que insulte a su Yo no le novia. permito que usted siga metiéndose en mi vida y en mis decisiones. Ya liberé a su padre, ¿no? Así que no abuse de su suerte, licenciadito. Es que no estoy entendiendo nada. Ayer fue a la vecindad. Fue muy amable con mi familia. Incluso ayudó a Margarita. Es eso, ¿no? ¿Es por Margarita? ¿Qué fue lo que habló con ella que la puso así? Esa muchachita solo es otra muestra de que las leyes que usted tanto defiende no sirven para nada. Ya aléjese de mí, licenciadito. No quiero más inteligencia, ni frases cultas, ni ley, ni justicia, nada. Porque sabe que no existe. Permiso. Qué raro que lo hayan expulsado, porque eso de las drogas es mentira. Ahora lo más preocupante es encontrar otro apodo, porque eso de becado pues ya no le queda. Ahora algo que rime como expulsado o tarado. Si alguien te pregunta qué te pasó en la cara, tú di que te peleaste con un compañero. Y que no lo vas a delatar porque tú no eres un soplón. ¿Entendido? A eso viniste, a pedir que lo expulsaran. Hay que aprovechar cuando las mujeres están frágiles, vulnerables. Así que anda, ve y dale tu apoyo a Isabela. Dale. Oye, ¿ya viste que no tenemos competencia aquí? No hay nadie vendiendo comida. Yo no conozco esta calle, mona. No sé si es segura. Nunca he chambeado aquí. Ay, no las... Pero es que tú también eres bien terca, hombre. ¿Por qué no quisiste aceptar la ayuda de ese policía, Con él tendríamos protección. A ver, ¿cuál protección? ¿De qué me hablas? Si lo único que quería ese tipo era ligar conmigo, ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? ¿Te pareció un tipo desagradable, horrendo, feo? ¿Qué? No. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema, mona? ¿Por qué no te das la oportunidad de salir con él? Digo, está mucho mejor que los babotas con los que yo he salido. No sé, se ve un hombre serio. De esos de los que puedan representarla a una. Ay, mira nomás. Yo no necesito que nadie me represente, mija, Mira, Mónica, la soledad en una ciudad como esta está bien canija, Y más donde una tiene que rascarse las uñas sola. No sé, yo creo que te deberías de dar la oportunidad de conocer a más gente. ¿Cómo? ¿Qué?
Pues mira, no tengo cabeza yo para eso. Pues sí quiero, pero pues no. Bueno, pues no tendrás cabeza, pero tienes corazón. Y si el Saúl no quiso fijarse en ti y anda con la Jimena esa, pues tú sí te deberías de dar el chance de conocer, no sé, a otros hombres. No solo de pan se vive. Tu claro ejemplo. Pues ahí te la dejo al costo. Buenas. Disculpe, señora, ¿de casualidad usted sabe quién es el encargado de dar los permisos para venta de ambulantes de comida? Así que la joven hablaba en serio cuando amenazó que lo iba a denunciar. No entiendo nada de lo que me está hablando. ¿Podría ser más específica? Una joven estuvo hace poco aquí aplicando por un permiso para ventas y amenazó con denunciarlo. ¿Está seguro que fue él? Digo, lo pregunto por curiosidad, ¿no? Porque no vengo a eso. Segurísima. Perdón. ¿Diga? No quiero perderlo, Diego. No puedo perder a Marcos. Isabela, tienes que calmarte. Ay, tú no lo entiendes porque nunca te has enamorado. Pero yo lo amo, lo admiro, es tan bello, tan inteligente. Isabela, ¿qué te pasó, hija? Yo sé que no eres tan prejuiciosa como ella, pero no te lo había dicho porque siempre terminas haciendo lo que dice mi tía. A ver, mi amor, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué estás tan alterada? Por mi novio, mamá. ¿Tienes novio? Mejor dicho, lo tenía. Creo que por culpa de mi tía nunca más voy a volver a verlo. Marcos ya no quiere saber de mí. Ay, mi amor, ven. No. Ven, mi vida. Los médicos dicen que tienes que quedarte en observación. Pero bueno, aquí vas a estar bien. Vas a estar cuidada. Yo voy a ir a Veracruz. Cuidada. Como si hubiera algo más que cuidar de mí, ¿no? Si Félix me dejó sin nada. Margarita, créeme. Créeme que te entiendo. Y esto te lo juro, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esta vez Miguel Preciado vaya a la cárcel por lo que le hizo a tu mamá. Oye, ¿qué fue lo que hablaste con la doña? Supe que estuvo contigo un buen rato. No le debes de contar a nadie de esto que hablamos, mucho menos a Saúl. Piensa que Preciado sería capaz de asesinarlo, como lo hizo con tu mamá. No, la doña solo vino a darme palabras de aliento, eso fue todo. Cuando la encontré afuera estaba muy alterada. Seguro que solamente vino a darte su apoyo. Que esa mujer se ve dura y es buena mujer. ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Por qué tanta urgencia de hablar conmigo? ¿Qué? Esa desgraciada de tu sobrina estuvo aquí. ¿La vino a hacer de tos? Claro. Como anda detrás de esta vecindad. Pero seguro tú y Mónica se escondieron, ¿no? Altagracia no me vio, pero sí conoció a Mónica. ¿Y qué tanto se conocieron? Según Mónica, no más de vista. Pero me aterra que vuelvan a verse. Yesenia, por mí me mudaba para otro lado, pero... Es que si no fuera por... Pues es que no tienes lana, ¿verdad? Esta maldita silla de ruedas que me impide trabajar para llevarme a mi hija a cualquier otro lado menos aquí. Sí, caray. Oye, si tú... ¿Sí o qué? Pues es que... ¿No crees que ya es hora de que recuperes todo lo que Altagracia te robó? De que enfrentes a esa demonia por lo que es tuyo tuyo. Ese es el tipo. Vamos a enseñarle un poco de palabras. Son 15, joven. Gracias, que le vaya bien. ¿Qué onda, güerita? ¿De qué le vendo? Mira, tengo de milanesa de Soy la delegada de la calle. Y me dijeron que se instalaron sin permiso. Ah, delegada, dijo. Pues mire, andamos todavía con lo de los permisos. Se están tramitando y eso ya sabe que es bien tardado. Espérate. Mi trabajo en la delegación y soy policía.
Les dije que soy delegada de la calle. Y si quieren trabajar en esto, tienen que trabajar para mí. A ver, tranquila, ¿sí? Si usted nos pasa la charola, pues nosotros le pasamos la lana. ¿De cuánto nos toca? ¿De a 100 como los demás? Sí, claro. ¿Qué te pasa? Esta esquina es de lujo. ¿Qué? Tenemos aquí la entrada del metro. Pasan cientos de gentes. Esta esquina la tengo reservada para los que trabajan para mí. Oiga, no, espérate. ¡Suéltame! ¿Por qué? Si quieres volver a vender aquí, tienes que trabajar para mí y vender lo que te voy a dar. A ver, ¿y qué nos quiere dar? Si no, la vas a ver con mi amiga. Ah, pues cochinadas esas que envenenan a la gente. Nosotros no le entramos a esas cosas, ¿eh? Para eso están los corredores. Lo que quiero que vendan es contrabando. ¿Le entran o no?